A continuación, se mostrará el proceso de configuración de un servidor Radius, pero para ello es necesario primero definir algunos de los siguientes conceptos. Autentificación. La autentificación es el proceso de reconocer la identidad de un usuario. Es el mecanismo de asociar una solicitud entrante con un conjunto de credenciales de identificación. Las credenciales proporcionadas se comparan con las de un archivo en una base de datos de la información del usuario autorizado, en un sistema operativo local o dentro de un servidor de autentificación. Servidor de autentificación. Son servidores que brindan servicios de autentificación a usuarios y otros sistemas. Los usuarios y otros servidores se autentifican en dicho servidor y reciben tickets criptográficos. Luego estos boletos se intercambian entre sí para verificar la identidad. La autentificación se utiliza como base para la autorización, la privacidad y el no repudio. Radius es un protocolo cliente-servidor. El cliente Radius es típicamente un NAS y el servidor Radius es generalmente un proceso de daemon que se ejecuta en Unix o una máquina del Windows NT. Un servidor Radius puede funcionar como cliente proxy para otros servidores Radius u otro tipo de servidores de autentificación. Se puede observar en la imagen cómo trabaja Radius. Para empezar, el usuario inicia la autentificación PvP al NAS. El NAS le pedirá que ingrese el nombre de usuario y la contraseña. Posteriormente se harán las contestaciones del usuario. Después, el cliente Radius envía el nombre de usuario y la contraseña encriptada al servidor Radius. El servidor Radius responde con aceptar, rechazar o impugnar. El cliente Radius actúa dependiendo de los servicios y de los parámetros de servicios agrupados como aceptar o rechazar. Se procederá ahora a realizar la instalación de FreeRadius. Para ello, desde la terminal de sistema se ingresará al superusuario y posteriormente se ejecutará el comando apt-get install FreeRadius. Aparecerá en la consola el aviso del tamaño de la descarga y una pregunta de si se desea proceder. Se aceptará e inmediatamente se iniciará la descarga de los paquetes necesarios. A continuación, se instalará un paquete de utilidades de FreeRadius. Dentro de este paquete se encuentra una herramienta que permitirá verificar que el servidor se esté ejecutando correctamente y que los usuarios que se den de alta funcionen como es debido. Se puede omitir este paso si se desea. Para instalar el paquete se ejecutará el comando apt-get install freeradius-utils. Una vez terminado el proceso, ya será posible utilizar la herramienta radtest para realizar pruebas. Con esto, Radius ha sido completamente instalado y ya puede procederse a la configuración. Para continuar con la configuración de Radius, se ingresará la ruta donde se instaló. En este caso se encuentra en etc /freeradius 3.0. Después se tendrán que listar los archivos y directorios que se encuentren dentro de la carpeta. Con el editor de textos para terminal Nano, editar el archivo users. Aquí se agregan los usuarios y sus respectivas contraseñas. Para efectos prácticos se añade el usuario Ricardo con la contraseña de sistemas 1, se añade el usuario David con la contraseña de redes 2, y por último se añade el usuario Paco con la contraseña de contaduría 3. Como siguiente paso tendremos que reiniciar el servidor Radius. Se hará el primer testeo con el usuario Ricardo. Para ello se tendrá que ingresar el comando radtest, el nombre de usuario, la contraseña, la IP, el número de puerto, testing 123. Como se puede observar, se repetirá el mismo procedimiento con el usuario David. Al igual que la vez pasada, el usuario es aceptado. La siguiente prueba se realizará con el usuario Paco.
Se ingresa la contraseña correcta, se puede ver cómo el usuario es aceptado. Se ingresa nuevamente el usuario Paco para una nueva prueba, esta vez con la contraseña incorrecta. Se puede observar que el usuario es rechazado. Después se tendrá que editar el archivo clients.conf, añadir la dirección IP con la que se accederá al router. Se agrega la contraseña de Radius. Después se puede agregar un nombre cualquiera. En este caso, el nombre que tendrá será tp-link. Continuamos con modificar el archivo llamado radius.conf y habilitar el registro de autenticación. Además, también se deben habilitar los logueos autorizados y negados. En msg-denied se podrá configurar un mensaje para cuando se intente iniciar sesión desde otro lugar. También se podrán configurar mensajes de cuando las contraseñas son correctas e incorrectas. Como siguiente paso tendremos que reiniciar el servidor Radius. El siguiente paso consiste en configurar el router de la red para utilizar el protocolo Radius para la autenticación de usuarios. Para ello, se deberá ingresar al router e ir a la sección de configuración inalámbrica. Cabe aclarar que es necesario desactivar WPS si es que se tiene activo. De lo contrario, no se podrá continuar con los demás pasos. Desde la sección de seguridad inalámbrica, se debe seleccionar la seguridad de tipo WPA, WPA2 empresarial. Posteriormente, se seleccionará WPA2 en la versión y AES en la encriptación. Para la IP del servidor, se ingresará la dirección IP de la máquina donde se ha instalado Radius, y en el puerto se usará el 1812. Se ingresará la contraseña del servidor Radius que se configuró previamente en el sistema, y finalmente se guardarán los ajustes realizados. Con esto ha terminado la configuración de Radius, y se puede proceder a las pruebas. Para monitorear a los usuarios que intentan acceder al servidor, se tiene que ingresar el comando tile-f seguido de la dirección donde se encuentra el archivo que registra el historial de acceso al servidor. Gracias a esto se podrá ver las líneas finales del archivo y además verlos cómo van cambiando en tiempo real. Cuando un usuario ingresa las contraseñas incorrectas, este no puede conectarse y aparece un mensaje de login incorrect. Y en el caso contrario, aparece un mensaje que dice que la conexión fue exitosa, seguido del usuario y el tipo de autenticación que se utilizó, además desde qué cliente se está conectando.
Una vez que está en línea el servidor Radius, se realiza la prueba de conexión de los clientes. En un cliente Android es necesario acceder a la configuración del Wi-Fi. Después se ingresan las credenciales que previamente fueron registradas en el archivo users. Como una prueba, se ingresa una contraseña incorrecta para el usuario Ricardo, de forma que no pueda conectarse. Y después con una contraseña correcta que permite la conexión al servidor. Para conectarse desde un cliente Windows, se abre la configuración de Wi-Fi del equipo y posteriormente se ingresan las credenciales registradas. Se realiza una prueba con las credenciales incorrectas para comprobar que no es posible conectarse. Y después se ingresa la contraseña correcta. De esta forma el usuario David puede conectarse. Después se realiza otra prueba con un usuario diferente, esta vez Paco, con una contraseña correcta. Con ello podemos dar por terminada la instalación y configuración de Radius como servidor de autenticación.